En 1729, en la ciudad prusiana de Stettin, nació Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst. Nadie habría imaginado que esta niña, hija de un noble alemán menor, se convertiría en la zarina más poderosa de Rusia. Sofía creció en un ambiente modesto pero con una educación rigurosa, aprendiendo francés, historia y filosofía, habilidades que más tarde definirían su reinado. Su destino cambió radicalmente cuando en 1744, fue invitada a Rusia para casarse con el futuro zar Pedro III, un matrimonio arreglado por la emperatriz Isabel, que buscaba consolidar una alianza con Prusia. Sofía, al llegar a Rusia se convirtió al cristianismo ortodoxo y adoptó el nombre de Catalina Alejandra. Su ambición y adaptabilidad quedaron claras desde el inicio. A pesar de las dificultades en su matrimonio con Pedro III, un hombre inmaduro y poco popular, Catalina dedicó sus años como gran duquesa a entender la cultura rusa y a ganarse el favor de la corte. En 1762, tras la muerte de la emperatriz Isabel, Pedro III asumió el trono, pero su reinado fue efímero. En menos de 6 meses, Catalina lideró un golpe de estado con apoyo militar y se proclamó emperatriz de Rusia. Pedro fue encarcelado y murió poco después en circunstancias sospechosas. Catalina no solo tomó el poder, sino que lo sostuvo con firmeza, marcando el inicio de un reinado que transformaría a Rusia. El reinado de Catalina comenzó con una misión clara: modernizar Rusia siguiendo los ideales de la Ilustración. Durante su gobierno entre 1762 a 1796, impulsó reformas que abarcaron la educación, la economía y el sistema legal. Catalina fundó escuelas, promovió la vacunación contra la viruela y alentó la inmigración para desarrollar las regiones rurales. En 1767, convocó la Comisión Legislativa, un ambicioso proyecto para reformar el código legal ruso, aunque no tuvo éxito inmediato. También era una mujer de intelecto brillante, conocida por su correspondencia con filósofos. Estos intercambios fortalecieron su reputación como una monarca ilustrada. Sin embargo, su legado no está exento de contradicciones. Aunque abogaba por la igualdad y la libertad en teoría, en la práctica reforzó la servidumbre para mantener el apoyo de la nobleza. Catalina no solo fue una reformadora interna, también llevó a Rusia a nuevas alturas en la arena internacional. Durante su reinado, Rusia se expandió enormemente gracias a sus campañas militares y a una diplomacia estratégica. Una de sus mayores victorias fue contra el Imperio Otomano en las guerras ruso-turcas entre 1768 a 1774 y 1787 a 1792. En 1774, el Tratado de Kukuk-Kainarka otorgó a Rusia acceso al Mar Negro y el derecho a proteger a los cristianos ortodoxos en el Imperio Otomano, aumentando su influencia en el sureste de Europa. En 1783, Catalina anexó Crimea, consolidando la presencia rusa en el Mar Negro, un movimiento que sigue siendo geopolíticamente significativo. Bajo su liderazgo, Rusia también expandió sus territorios en el Cáucaso y Polonia. Las 3 particiones de Polonia en 1772, 1793 y 1795 la involucraron directamente, repartiendo el territorio polaco entre Rusia, Prusia y Austria. Gracias a estas acciones, Rusia se convirtió en una potencia dominante en Europa del Este. Catalina no solo conquistaba tierras, también las integraba de manera efectiva. Bajo su dirección, nuevas ciudades, puertos y rutas comerciales florecieron, fortaleciendo la economía rusa. San Petersburgo, la capital imperial, se convirtió en un símbolo del poder y el progreso de su reinado. A pesar de sus éxitos, Catalina enfrentó desafíos internos significativos. El más notable fue la rebelión de Pugachov en 1773 a 1775, un levantamiento campesino liderado por Yemelián Pugachov, quien afirmaba ser el zar Pedro III. Este movimiento expuso las tensiones sociales en Rusia, particularmente la opresión de los campesinos bajo la servidumbre. Catalina reprimió la revuelta con brutalidad, consolidando su poder, pero endureciendo el sistema de servidumbre. Además de su destreza política, Catalina también dejó un impacto cultural duradero. Durante su reinado, el arte, la ciencia y la arquitectura florecieron. Fundó la Academia Rusa y expandió la colección del Museo del Hermitage, que hoy es uno de los museos más grandes del mundo. Fomentó la construcción de palacios y teatros que reflejaban el esplendor de la Rusia imperial. Catalina también fue conocida por sus relaciones personales, aunque nunca volvió a casarse después de la muerte de Pedro III, tuvo varios favoritos influyentes, quienes a menudo ocupaban posiciones clave en su corte.
Estos hombres, entre ellos Grigori Potemkin, no solo fueron sus confidentes, sino que también jugaron papeles importantes en la administración y expansión del imperio. El legado de Catalina como la zarina más poderosa de los Románov no solo se debe a su capacidad para expandir y fortalecer a Rusia, sino también a su visión de un imperio moderno y competitivo en el escenario global. Aunque falleció en 1796, su impacto continuó moldeando a Rusia durante siglos. Fue enterrada en la Catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo, junto a otros grandes zares de la dinastía Románov. Catalina transformó a Rusia de un país periférico en una superpotencia europea. A través de su inteligencia, carisma y determinación, se aseguró un lugar en la historia como una de las mujeres más influyentes de todos los tiempos. Y así terminamos con la increíble historia de Catalina la Grande, la zarina que transformó Rusia y el mundo. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal. También activa la campanita para no perderte más historias fascinantes. Nos vemos pronto, y recuerda, la historia está llena de grandes personajes, y aquí seguimos explorándolos juntos.